Hola amigos, amigas, aquí va otro capítulo de la Economa Compulsiva. Mi nombre es Marce y hoy voy a enseñarles a usar el cajero automático del banco. Como dije, soy economa no solo de dinero, sino también de ahorro y esfuerzo. Y con esfuerzo no me refiero a vagancia, sino que hay ciertas cosas que podríamos evitar y así ahorramos tiempo, esfuerzo físico y mental, y por ende podemos ser más productivos o tener mejor calidad de vida. Y esto va para cualquiera que no esté muy con la tecnología y especialmente para los adultos mayores que dependen de sus familiares para que los ayuden y no siempre es posible. Y tienen que hacer fila en el banco, con el frío crudo del invierno, con el turno que a duras penas consiguió. Es muy importante que aprendan a usar los cajeros automáticos sin miedo, porque una vez que lo hagan, pueden ir cualquier día de la semana, cualquier hora, bancaria o no, cualquier banco, no tiene que ser el suyo, cuando les conviene, de pasada, que vean que hay poca gente y se evitan ese desgaste de las horas pico y el clima. Así que veremos 3 cajeros automáticos diferentes. No voy a decir qué bancos son, aunque hay 2 que se ven, pero porque tienen que saber usar el que sea. ¿Vamos con el primero? Yo los acompaño. Bueno, este cajero de este banco es el único de los, creo que 8 que hay, que teniendo esta misma pantallita para usar táctil, o sea, con el dedo como en los celulares, que tiene estos botones a los costados. Como van a ver, hay que usar estos botones. Igual yo probé pulsando con el dedo la pantalla y como no pasaba nada, entonces fui con los botones. Lleven anteojos los que lo necesiten, porque tienen que leer lo que les da la pantalla, ¿saben? Por ejemplo, cuando recién llegan y ven "Stop" o "Alto", no ingrese su tarjeta, vaya a otro cajero. ¿Me entienden? Comencemos. Bueno, aquí les muestro la orientación de la tarjeta que van a introducir en esa ranura titilando con la luz verde. O sea, el frente arriba y los números hacia la izquierda. Una vez metida la tarjeta va a salir esta pantalla con un recuadro donde va a decir que ingrese la clave que consta de 4 dígitos. Lo que van a hacer es, con el teclado, ir pulsando los 4 numeritos. También en la pantalla, o sea en el recuadro, van a ver que van apareciendo las crucecitas. Eso los va a orientar que están pulsando cada dígito correctamente. Háganlo despacio al principio, no demasiado despacio, así van viendo. En algunos cajeros tienen que pulsar la tecla verde que significa OK o continuar. Otros salen en la pantalla como en este caso y lo pulsan donde les estoy mostrando. Prueben con la tecla verde, si no hace caso van a la pantalla y pulsan la pantalla o el botón de al lado. Una vez confirmada la clave les va a mostrar un menú. Aquí vamos a hacer 3 operaciones básicas: extracción, saldo y sacar el recibo de jubilación. Así que atención, jubilados. Bueno, de la lista de opciones, el primero de la izquierda nos muestra retirar 3.000 pesos. Puse un parche ahí así porque en la pantalla también me muestra los datos de mi tarjeta, por eso lo tapé. Lo que significa esta opción es que la última vez retiré 3.000 pesos y le queda en la memoria. Y si uno quiere repetir este retiro, directamente se pulsa esa tecla. Si no, iremos a la opción de abajo, retirar efectivo. Y nos salen todas las opciones de montos que queramos retirar. Como ninguno de los montos me interesa, voy a seleccione importe. Bueno, la costumbre hace que yo pulse esa opción en la pantalla. Lo que tengo que hacer es, en este cajero en particular, es pulsar la tecla que corresponde a esa opción. Aparece un recuadro en donde tenemos que ingresar el importe que queremos retirar. Usamos el teclado numérico de abajo.
ingresan el importe que se va a ir viendo en el recuadro. En este caso, si me equivoco o me arrepentí del importe que ingresé, pulso modificar y vuelve a 0. Volvemos a ingresar el importe nuevo. Una vez satisfechos, pulsamos continuar. Y empieza a hacer ese ruidito de contar dinero, supongo. Tarda un poquito. Y por abajo del teclado de este cajero es donde saldrá el dinero. En otros cajeros están a un costado. Solo busquen la ranura que tiene el largo de los billetes. Aparte, ese tiene la imagen de los papeles y además se enciende la luz. Una vez retirado el dinero, aparece el menú de opciones. En este caso quiero imprimir el ticket que sería el recibo de extracción. Ese ticket sale en otra ranura, diferente al de la salida de billetes y también al de la salida a donde ingresamos nuestra tarjeta. Bueno, ahí en la pantalla te informa algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo, así que si no interesa, pulsamos continuar. Ahí aparece menú, por si todavía tenés algo más que hacer, y salir si ya terminaste con todo. Como necesito continuar haciendo cosas, pulso menú y vuelve la lista de opciones. ¿Se acuerdan? Yo pulsé saldo. En realidad, al imprimir el ticket de extracción, ahí ya me figura el saldo, pero lo hago para mostrarles. En realidad podía haber sacado primero el saldo y luego hacer la extracción. El procedimiento es el mismo, pero al revés. Es para que lo vayan viendo. Ahí me muestra la cuenta. El saldo no me lo muestra porque en la lista de opciones hay una opción de mostrarlo en pantalla a la derecha. Como yo quiero tenerlo en papel, le pido imprimir ticket. En la misma ranura que saqué el ticket de la extracción, me sale el del saldo. Sigo nuevamente, necesitando hacer una última operación. Y esta vez es sacar el comprobante de jubilación, que ya desde hace varios años el jubilado lo tiene que sacar por el cajero automático. La caja humana del banco ya no te emite el recibo aunque se lo pidas de rodillas. Tarda un poquito porque está imprimiendo. Y si tenés pensión y jubilación te tarda algo más y te sale una tira larga. Acá, como ven, la pantalla te dice que retires el ticket. Pero todavía tenés que esperar que se asome el papel. ¡Ojo! Es más, no lo tenés que tironear. Esperá que sale solito todo. A veces te aparece eso de: usted tiene servicios próximos a vencer. ¿Desea pagarlos ahora? Si no usas el cajero para pagar servicios o no sabes de qué diablos está hablando, si ya pagaste todo por pago fácil, no le hagas caso. Pulsa no. Ahora sí, por fin terminamos. Pulsamos salir y por ese costado derecho te devuelven la tarjeta. No olvidarse. Uno a las apuradas capaz que salimos corriendo y dejamos la tarjeta puesta. Estar atento. Si por esas casualidades te olvidaste la tarjeta adentro, dependés de la buena voluntad del que viene atrás tuyo, avisarte. O si no había nadie, el cajero automático lo retiene si nota que después de varios minutos no lo retiraste de la ranura o dejaste la operación colgada. Y ahí tenés que ir al interior del banco en el horario bancario a reclamar su devolución. Y ahí no sé si va con turno o no, hay que preguntar. Ahora nos vamos al segundo banco de la red Banelco. El anterior era de Link. Introducimos la tarjeta con la misma orientación que en el otro cajero. Creo que en todo se hace igual. Como en pantalla salen mis datos, puse ese parche que dice lo mismo, excepto el nombre. Igual como el anterior, usamos el teclado numérico para ingresar la clave. Este cajero, particularmente, me da solo dos opciones. Es extracción, adelanto y consulta de saldo. No te da recibo de jubilación ni hacer otra operación. Así que solo lo uso para eso. Y algo que no aclaré, que como ni el anterior ni este es el banco titular, te permiten retirar menos dinero. Por ejemplo, si el monto máximo de extracción permitido por día es de 10.000,
En tu banco te lo dejan sacar, pero los otros no. En el cajero automático te va a salir en la pantalla que superaste el monto máximo. Entonces lo que tenés que hacer es ingresar un monto menor, hasta que no te salga más ese anuncio y te dé el dinero. Después acordate cuánto era, así en la próxima que vayas a ese banco ingresás ese monto permitido. ¿Se entiende? Bueno, acá no se ve, pero lo que hice es pedir saldo y pulsé la flecha con el recuadro rojo. Pulsás la cuenta que tenés, si es cuenta corriente o caja de ahorro, y esperas el ticket con el saldo. Ustedes van viendo que se encienden y titilan las luces verdes, así que no se pueden perder. Bueno, aparte de darte el ticket con el saldo, en la pantalla también te lo muestra. Ahí pregunta, ¿desea realizar otra operación? Como voy a extraer el dinero, pulso sí. El procedimiento se repite. Esta vez pulso extracción adelanto. Pulso la cuenta correspondiente y tecleamos desde el teclado numérico el importe que queremos retirar. Ahí arriba dice que sea múltiplos de 10. Eso es de cuando daban de 10 pesos, pero ahora ni ahí que te van a dar cambio. Ven bien que el importe esté correcto. Una vez que ingresaste el importe, pulsás confirmar. Y me da el ticket. En este cajero no me pregunta si quiero el ticket o no, directamente me lo da. Vuelve la pregunta, ¿desea realizar otra operación? Y como yo ya terminé, pulso no, y ahí me devolvió la tarjeta. Titila la luz verde y me suena también, para que no se note. ¿Cómo vamos? A pesar de lo distintos que son estos dos cajeros, en cuanto a menú de opciones, los conceptos son similares en lo que se refiere a las 3 operaciones básicas que estamos haciendo aquí. Vamos al tercer cajero ahora. Se introduce la tarjeta como en los otros dos cajeros, con la misma orientación. Por eso no añadí la imagen de la tarjeta modelo. Acá también muestra mi nombre, así que ahí he aquí el famoso parche. Ingresamos la clave de 4 dígitos, continuar. Bueno, acá aparece una leyenda. Por eso les pedí que lleven anteojos, o sea que siempre hay que leer la pantalla. Dice, este cajero no puede emitir tickets en este momento. Podrá operar sobre un menú de opciones reducido y no recibirá comprobantes. ¿Desea operar sin comprobantes? Bueno, yo puse que sí. Si hubiera puesto no, supongo que se termina la operación y me devuelve la tarjeta directamente. Ahí ven el menú de opciones. Y hoy no podré sacar el recibo de jubilación, por ejemplo. Así que voy a extracciones. Ok, aquí dan los importes sugeridos. Y si no les gusta ninguno, van a otro importe e ingresan el importe, como hicimos en los otros cajeros. Yo esta vez voy a elegir el de 1000. Como la cámara no se ubicó bien, parece que hubiera pulsado arriba del importe, pero no, lo pulsé bien sobre el 1000. Ahí leen lo que dice la pantalla por defecto, pero como decía al principio que no podía emitir el comprobante, pulso no imprimir. Aquí va a pasar algo. Tarda mucho para darme el dinero. Solo pedí 1000 pesos. Así que mucho no tiene que contar. O 2 billetes de 500 o 10 de 100. No me avivé de mostrar que me devolvió la tarjeta. Ahí cuando sonó las pitadas. ¿Escucharon? La operación que seleccionó no se completó exitosamente, muestra la pantalla. ¿Qué pasó aquí? Una de dos. No tiene dinero
el cajero o tiene poco. Voy a probar con menos. Como me devolvió la tarjeta, significa que tengo que volver a hacer de nuevo el ingreso de la tarjeta, la clave, si deseo operar sin comprobantes, extracciones, el monto. Ahora elegiré 500. No me sirve para nada, pero bueno, es para mostrarles. Ya que estoy, voy a elegir esta vez que me envíen el comprobante por email. A ver cómo es eso. Es la primera vez que lo pido así. Ok, parece que 500 es lo que le quedó al cajero. La persona que venga atrás ya no va a poder sacar dinero. Aquí les muestro esto. Por favor, retire su dinero. Recuerde que usted tiene 30 segundos para ello. No todos los cajeros lo dicen, pero tengan en cuenta que cada paso que den lo hagan no corriendo, pero sí que en lo posible no se tarden más de 30 segundos, porque en este caso, por ejemplo, de no retirar el dinero a tiempo, no sé qué pasa, se lo traga y después no sé cómo saldrá en el saldo. Yo no lo voy a averiguar. Bueno, ahí dice que el email con el comprobante me lo envían al que yo tengo registrado en el home banking. Bárbaro. ¿Desea realizar otra operación? No. Listo. Aquí terminamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, dije que eran 3 cajeros, ¿no? Pero permítanme mostrar un cuarto cajero que tiene una particularidad cuando uno inserta la tarjeta. Un cachito nomás. Siempre con la misma orientación se introduce la tarjeta. Pero vean, no se introdujo totalmente, había un tope. Ahora vean la pantalla, como no se ve bien, transcribí lo que decía. Ingrese su tarjeta y retírela para comenzar a operar. Como yo ya había ingresado la tarjeta, ahora la retiro. Bueno, como el resto de la grabación de este cajero en particular no salió bien, les cuento que después de retirar la tarjeta me pidió la clave y continué como con cualquier cajero que les mostré. Me gusta este sistema porque así me aseguro de no olvidarme de retirar la tarjeta al final. Lo único que al terminar la operación, por ejemplo una extracción, te sale en la pantalla gracias por utilizar nuestros servicios. Si desea hacer otra operación, por favor ingrese su tarjeta y vuelta a empezar. Pero bueno, quería mostrarles esto. Bueno, espero que les haya servido y haya sido clara con la explicación. Ustedes saben que si tienen que ver el video nuevamente lo pueden hacer, ir para atrás, si necesitan verlo despacio, pausarlo. Lo importante es que lo hagan y que aprendan. Ustedes dirán, bueno, ahora ya está pasando el invierno, ya no importa si hago la fila. No, es más, todavía mejor. Ustedes pueden practicar yendo las veces que sea necesario, con los días lindos que van a haber, en los horarios bancarios, por si no están muy seguros al principio y crean que puedan necesitar alguna ayudita de algún guardia si se quedan trabados en alguna operación. Así, ya para el próximo invierno, pueden ir tranquilos a la hora que quieran, a cualquier día, en el clima que quieran, y cualquier banco, como lo vieron. No necesariamente tiene que ser el banco suyo. Pueden ir a cualquiera, el que más le convenga. La única diferencia es que por ahí el banco suyo sí le permita sacar el monto máximo por día y el otro banco una cifra menor. O algunos no le impriman el recibo de la jubilación. Pero nada más, es más, practiquen con distintos bancos, así se van animando y le pierden el miedo con los distintos cajeros, con las distintas pantallas y opciones, pero que en definitiva terminan siendo similares. En el caso de los montos, que pueden ser que en su banco, propio banco, no le puedan dar todo en una sola operación por la cantidad de billetes. Digamos que el monto máximo, por ejemplo, diario permitido es de 10.000 pesos. Bueno, si el cajero entrega en 10 billetes de 1.000, no hay
ahí no hay problema. Pero si les tienen que entregar 20 billetes de 500 o 100 de 100, imposible que pueda salir todo por esa ranura. Y por ello les va a decir en la pantalla que extraiga en 2 o 3 tandas. Sacar 5.000, 4.000 o 3.000 y luego volver a pedir la extracción por los otros, no sé, 3.000 o el resto, así hasta completar, ¿entienden? Bueno, amigos, amigas, compartan este video con quienes quieran que aprendan a tecnologizarse de una vez y ahorrarse esfuerzo y angustia innecesario para ellos. Por favor, suscríbanse, por los que no lo hicieron. Eso me ayuda a seguir dando este servicio gratuito para ustedes. Y pulsen en la campanita de notificaciones, así no se pierden mis próximos videos. Pongan me gusta, comenten, díganme si necesitan que trate algún tema dentro de lo que es la economía y el ahorro, y si está dentro de mis posibilidades, lo haré con gusto. Bueno, hasta la próxima, gracias y chao.